El amor verdadero a veces esconde los venenos más letales. Lo que comienza con promesas de eternidad puede transformarse en la quietud del hogar en un campo de batalla, donde el arma más afilada es la mentira. Esta es la historia de cómo la abrumadora rutina y el engaño pueden empujar a un ser humano a cruzar la línea más oscura, y de cómo una mujer descubrió que el monstruo no se escondía en las sombras, sino en su propia cama, sonriéndole cada mañana. La mañana del lunes recibió a Elena Vargas, con un frío que se colaba por la ventana de la cocina bien cerrada. Tembló mientras se abrigaba con su fina bata. Tomás se había olvidado de volver a cerrar la ventana antes de acostarse. La tercera vez en la semana. Una minucia, pero él nunca se había olvidado de esas cosas. Sacó su taza de cerámica artesanal favorita, con un diseño geométrico, regalo de su marido por su 5º aniversario de boda. La cafetera zumbó en silencio, llenando la cocina con el aroma de los granos recién molidos. Elena miró el reloj. Las 7:30, y Tomás se había ido. Desde hacía 2 meses, se iba cada vez más temprano y volvía cada vez más tarde. El proyecto se encuentra en una fase crucial, fue su explicación. Tal vez fuera cierto. El centro de investigación donde Tomás dirigía el laboratorio de biotecnología molecular estaba trabajando en algo grande, algo relacionado con el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Elena nunca había profundizado en ello. La química no era su campo. El teléfono vibró. Un mensaje del editor. Espero tu reseña de El Rincón de Alba para el viernes. ¿Te acuerdas? Elena arrugó la nariz. Ayer había estado en ese nuevo restaurante, que se presentaba como una revolución en la cocina mediterránea. La revolución había sido un fracaso. Pescado demasiado salado, horneado con una sobreabundancia de especias que no combinaban, y una presentación pretenciosa, diseñada para distraer del mediocre sabor. Nolo, y olvidado. Ya estoy escribiendo, respondió ella, tomando un sorbo de café. Su carrera como crítica gastronómica le había enseñado a fijarse en los detalles, las discrepancias microscópicas entre lo que se decía y lo que era real, los matices que la mayoría de la gente pasa por alto. Quizá por eso empezó a notar cambios en Tomás, antes de que él mismo decidiera ocultarlos. Empezó con pequeñas cosas. La nueva costumbre de mirar el móvil durante la cena, luego, el ligero y sutil aroma de un perfume que ella no había comprado, luego las cenas de trabajo y las llamadas repentinas al laboratorio. Los fines de semana se hicieron más frecuentes. Elena abrió su portátil y empezó a escribir una crítica, sus dedos volando sobre el teclado. El Rincón de Alba promete llevarte a la costa andaluza, pero en realidad te lleva a algún extraño lugar donde el chef parece no haber probado nunca la verdadera cocina mediterránea. La lasaña de verduras y queso de cabra es un plato estándar por el que juzgar las habilidades básicas. Aquí parecen almohadillas empapadas, con un relleno en el que las verduras parecen más bien hierba demasiado cocida. Trabajar le ayudaba a olvidarse de su marido. Siempre lo hacía. En 13 años de matrimonio, había escrito cientos de críticas. Se había labrado una reputación como crítica, cuya opinión era valorada, y siempre Tomás había estado ahí para ella, apoyándola orgulloso. Antes, al terminar el borrador, Elena lo envió a su editor y miró el reloj. Era casi mediodía. Decidió llamar a su marido y proponerle que quedaran para comer. 3 timbres. 4, 5. Abonado temporalmente no disponible. Elena frunció el ceño. Qué extraño. Tomás siempre tenía el teléfono encendido. Trabajo con sustancias peligrosas, cariño. Y si pasa algo, siempre tiene que haber una conexión, decía. Llamó al laboratorio. Centro de Investigación Valdemonte. ¿En qué puedo ayudarle? Llamó una melodiosa voz femenina. Buenas tardes, soy Elena Vargas. Busco a mi marido, el doctor Tomás Vargas. Un momento, voy a ver. Ha sido una larga pausa. Señora Vargas. El doctor Vargas no está. Se fue hace 1 hora. Dijo que tenía una reunión en la ciudad. Elena sintió algo frío apretarse en su interior. Gracias, dijo, y colgó.
Una reunión en la ciudad, una que él no había mencionado, y el teléfono apagado. Se hundió lentamente en la silla. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. Quizá todo tuviera una explicación sencilla. Por ejemplo, él estaba preparando una sorpresa. Pronto sería su aniversario, 14 años juntos. Pero las sorpresas nunca fueron del estilo de Tomás. Le gustaba la precisión, la previsibilidad, la planificación. Elena se aclaró la garganta y decidió revisar la casa. Quizá encontrara algo, alguna pista. El dormitorio estaba como siempre. El armario de Tomás, pulcramente organizado, los trajes, con los trajes, las camisas, con las camisas, un orden perfecto. Pasó la mano por el estante de sus perfumes, todos frascos conocidos, nada nuevo. En el bolsillo de una de sus chaquetas, sin embargo, encontró un recibo. Restaurante La Cepa Oscura. La fecha era de hacía una semana. Martes por la noche. Me atracaron en el laboratorio, había dicho Tomás. Entonces, Elena conocía el restaurante, un lugar tranquilo, con luces tenues y reservados que daban la impresión de privacidad. Un lugar para una cena romántica, no para una reunión de negocios. Nunca había escrito una crítica sobre él. No era su tipo de establecimiento. El importe del cheque era una cena para dos y una botella de vino caro. Tomás rara vez bebía vino. Prefería el ron añejo o el coñac. Elena devolvió con cuidado el cheque a su sitio. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a respirar lenta y profundamente. No saques conclusiones precipitadas, se dijo a sí misma. Tomás podría haber invitado a un colega, quizá a un inversor importante para su proyecto. Podía hacer cualquier cosa, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Bajó al despacho de su marido, su lugar sagrado, donde rara vez entraba. Orden perfecto, como siempre. Montones de revistas científicas, ordenadas por fecha, carpetas de documentos etiquetadas con su caligráfica letra. Sobre la mesa había una fotografía de los dos, el día de su boda. Elena recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle, su vestido blanco, el estricto traje negro de Tomás. Los dos parecían tan felices, tan seguros del futuro. Los cajones del escritorio estaban cerrados, algo atípico. Tomás no solía cerrarlos, aunque la llave siempre estaba guardada en una cajita en la estantería. Elena lo sabía, aunque nunca había intentado abrir los cajones. De pronto, se acercó a la caja. Allí estaba la llave. Le tembló la mano al cogerla. ¿Qué estaba haciendo? Invadir el espacio personal de su marido, romper una regla tácita de confianza. ¿Y si Tomás ya la había roto? Abrió el cajón superior. Documentos relacionados con el trabajo. Algunos papeles de investigación, con notas en los márgenes. Nada fuera de lo común. El segundo cajón contenía sus papeles personales. Certificado de matrimonio, pólizas de seguro, testamento. Todo eso ya lo había visto antes. En el tercero, encontró algunos recibos de la tintorería fechados en las últimas semanas. Qué raro, Tomás no utilizaba esa tintorería. Prefería otra más cercana al centro de investigación. Y entonces lo vio un pequeño frasco de perfume, oculto, bajo una pila de papeles. Elena lo sacó con cuidado. Orquídea de medianoche. Nunca había usado ese tipo de perfume. Prefería las fragancias más ligeras y frutales. El frasco estaba medio vacío. Elena volvió a guardarlo exactamente en el mismo sitio. Cerró el cajón, devolvió la llave a la caja. Se sentó en el sofá del salón, sintiendo que las manos le temblaban ligeramente. Todo coincidía. Los retrasos en el trabajo, el teléfono apagado, la cena en un restaurante romántico, el perfume, que no era suyo. Tomás estaba viendo a otra mujer. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo estremecerse. Rápidamente cogió su portátil fingiendo trabajar. Tomás entró en el salón sonriendo. Llevaba uno de sus mejores trajes, el mismo en cuyo bolsillo había encontrado el cheque. «Hola, cariño», dijo inclinándose para besarle la mejilla. Ella sintió el mismo aroma desconocido mezclado con el olor de su colonia. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió ella, intentando que su voz sonara normal.
Estoy escribiendo una reseña sobre la Costa Brava. Es un sitio horrible, no te lo recomiendo. Siento oírlo, dijo Tomás, aflojándose la corbata. Estaba pensando que quizá podríamos ir allí este fin de semana. Mejor no, intentó sonreír. ¿Dónde has estado? Llamado al laboratorio. Me han dicho que tenías una reunión en la ciudad. Una pausa apenas perceptible antes de contestar. Antes no se habría dado cuenta. Ahora sí. Sí, me reuní con un inversor potencial. Nuestro proyecto necesita financiación adicional. ¿Cómo ha ido? Productivo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Creo que conseguiremos los fondos. Elena asintió, fingiendo creerlo. Por dentro, todo se apretaba de dolor e incredulidad. Voy a darme una ducha, dijo Tomás, dirigiéndose a las escaleras. Y luego, podríamos pedir algo para cenar. Estoy demasiado cansado para cocinar. Claro, respondió ella. Miraré el menú. Cuando él subió, Elena se quedó inmóvil. Oyó el ruido del agua que salía del cuarto de baño. Su marido, el hombre con el que había vivido 13 años, se estaba limpiando las pruebas de su encuentro con otra mujer. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarse o seguir observando? Seguir reuniendo pruebas. Quizá estaba equivocada, y todo tenía una explicación inocente. El teléfono de Tomás estaba sobre la mesita desbloqueado. Siempre había sido descuidado con la tecnología. A menudo olvidaba bloquear la pantalla. Elena dudó solo un segundo antes de cogerlo. Comprobó rápidamente los mensajes, las llamadas y los correos electrónicos. Nada sospechoso a primera vista. Tomás era lo bastante listo como para no dejar rastros evidentes, pero en la lista de llamadas recientes había varios números sin nombre. Uno se repetía con más frecuencia que los demás. Elena lo memorizó, dudando en anotarlo. Devolvió el teléfono a su sitio justo cuando el ruido del agua disminuyó. Unos minutos después, Tomás bajó las escaleras con ropa de casa y el pelo húmedo. Estaba pensando en comida tailandesa, dijo, sentándose a su lado en el sofá. ¿Qué te parece? Suena bien, respondió ella observando su rostro. Antes conocía cada rasgo, cada expresión. Ahora parecía un extraño con secretos que no quería compartir. Pidieron comida y cenaron frente al televisor, hablando de una película cuyo nombre, Elena, se olvidó enseguida. Interpretó el papel de esposa desprevenida, y en su interior se estaba formando un plan. Mañana averiguaría quién era aquella mujer. Averiguaría la verdad por amarga que fuera. Por la noche, tumbada junto a su marido, en la cama que compartían escuchando su respiración constante, Elena miraba al techo. El sueño no llegaba. Pensó en los 13 años que habían pasado juntos, en los planes que habían hecho en los hijos, que nunca tuvieron, primero por sus carreras y luego por problemas para concebir, en cómo se habían ido distanciando poco a poco, casi sin darse cuenta, cuando dejó Tomás de mirarla como solía hacerlo, cuando desapareció la chispa, y cuando había decidido buscar esa chispa con otra persona. Las preguntas sin respuestas se arremolinaron en su cabeza hasta que el cansancio hizo mella en ella, y cayó en un sueño intranquilo. Por la mañana, Elena se despertó antes que su despertador. Tomás ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Reunión de equipo temprano. No me esperes para cenar. Con cariño, T. La letra es apresurada, descuidada. Nada que ver con su pulcritud habitual. Elena preparó café, contemplando un plan de acción. Comprobar las llamadas del número desconocido. Seguir al marido, revisar sus pertenencias más a fondo. Todas las opciones parecían desagradables, humillantes, pero lo desconocido era peor. Decidió empezar por lo sencillo. El número que había memorizado ayer seguía rondando por su cabeza. Elena lo marcó desde su teléfono, pero lo colgó inmediatamente sin esperar respuesta. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Quién es? La letra de una mujer, no había duda. Elena no respondió. Borró la correspondencia. Le empezó a doler la cabeza. Después de desayunar, llamó a su editor. Marcos, hola.
Estoy pensando en pasarme hoy por el centro de investigación. He oído que van a abrir una nueva cafetería para empleados. Tal vez haga una pequeña reseña para nuestra columna Perlas Ocultas. Es una buena idea, responde el redactor. ¿Pero estás segura de que te dejarán entrar? Es una institución cerrada. Mi marido tiene un pase, dijo Elena, intentando mantener una voz informal. Lo cogeré. No le importará. El pase de Tomás estaba en el cajón del recibidor. A menudo lo dejaba allí en lugar de en la cartera. Otro descuido que había aparecido en los últimos meses. El centro de investigación, Valdemonte, era un moderno edificio de cristal y hormigón a las afueras de la ciudad. Elena aparcó cerca y se sentó un rato en el coche, haciendo acopio de ingenio. Se sentía como una espía, como la detective de un thriller barato, pero necesitaba la verdad. En la entrada el pase funcionó sin problemas. El guardia solo había visto la fotografía, la cara de un hombre en la tarjeta, y asintió. Típica negligencia de seguridad, que ahora la beneficiaba. En el vestíbulo Elena se detuvo ante el tablón de información. El departamento de biotecnología molecular, que dirigía Tomás, se encontraba en la 4ª planta. Decidió empezar por la cafetería. Así su presencia parecería más natural. La cafetería era, en efecto, un lugar agradable, una sala luminosa, con ventanas panorámicas, muebles modernos, olor a productos recién horneados. Elena tomó una taza de té verde y un bollo, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada del edificio y los ascensores. Pasó una media hora. Sorbió su té lentamente, tomando notas sobre la cafetería en su teléfono para mantener la leyenda. En ese momento, vio a Tomás saliendo del ascensor, acompañado de una joven. El corazón le dio un vuelco. La mujer era hermosa, alta, delgada, con el pelo oscuro perfectamente peinado. Hablaba animadamente, y Tomás la miraba con una expresión en el rostro que Elena no había visto en años. Una mezcla de admiración y deseo. Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado de la cafetería, sin que Elena se diera cuenta. Ella bajó la cabeza, fingiendo estar absorta en su teléfono, pero con el rabillo del ojo, siguió observando. Sus cuerpos estaban inclinados el uno hacia el otro, demasiado cerca para ser compañeros de trabajo. La mano de Tomás tocó un momento el brazo de la mujer, que no se apartó. Hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Tomás parecía más relajado que en casa, más feliz. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 15 años atrás, cuando se conocieron, Tomás la había mirado de la misma manera. Había sido en un congreso de arte contemporáneo en San Francisco. Elena acababa de empezar su carrera como periodista, escribiendo para una pequeña publicación cultural. Tomás había venido con un amigo artista, aunque él mismo era indiferente al arte. «Yo soy más de ciencias», dijo entonces, sosteniendo torpemente su copa de champán. «Química, biología, eso es lo realmente interesante». «El arte también es un tipo de ciencia», replicó ella. «Los artistas exploran el mundo solo que con métodos diferentes». Hablaron toda la tarde. Él habló de sus investigaciones, ella de su amor por la buena comida y la literatura, dos mundos diferentes que de repente encontraron un terreno común. Al día siguiente la invitó a un restaurante. 3 meses después, vivían juntos. Un año más tarde se casaron. Una ceremonia tranquila, solo amigos íntimos, y los padres de Tomás. Los padres de Elena ya habían fallecido. Durante los primeros años de matrimonio, fueron inseparables. Tomás la apoyó cuando decidió cambiar de rumbo y convertirse en crítica gastronómica. Ella escuchaba pacientemente sus historias sobre complejos procesos químicos. Aunque entendía poco, viajaban, hacían planes, soñaban con una gran casa e hijos, y entonces algo cambió. Gradualmente, imperceptiblemente. Tomás se sumergió cada vez más en su trabajo. Elena cenaba sola cada vez con más frecuencia. Las conversaciones se hicieron más breves, más superficiales. El sexo se hizo menos frecuente, más mecánico. Intentaron tener un hijo, pero tras 2 años de intentos infructuosos,
y varias visitas a los médicos. Tomás sugirió que se tomaran un descanso. Elena aceptó, aunque eso le rompió el corazón. Las carreras de ambos iban viento en popa, y se consolaron, pensando que aún tenían tiempo, pero el tiempo pasaba, y la distancia entre ellos no hacía más que crecer. Y ahora, frente a él, una mujer de ojos brillantes y sonrisa fácil. Elena hizo unas cuantas fotos con su teléfono, intentando no llamar la atención. Luego, cuando la pareja estaba completamente absorta en su conversación, se levantó en silencio y se dirigió a la salida. En el ascensor, se dio la vuelta. Tomás y la mujer seguían sentados juntos, y la mano de él descansaba ahora abiertamente sobre el brazo de ella. De vuelta en casa, Elena descargó las fotos en su ordenador y amplió la imagen. La etiqueta de la mujer llevaba el nombre de Clara Montero, biotecnóloga. Una rápida búsqueda en Internet arrojó varios resultados. Clara Montero, 27 años, licenciada en una prestigiosa universidad, varias publicaciones en revistas científicas, incluida una en coautoría con Tomás Vargas. Se unió al Centro de Investigación Valdemonte hace 8 meses. 8 meses, más o menos. Cuando empezaron los cambios de comportamiento de Tomás, Elena cerró el portátil y permaneció sentada durante largo rato. Una cosa es sospecharlo, y otra, muy distinta, saberlo con certeza. Su marido está enamorado de otra mujer. Quizás se acuesta con ella. Probablemente planea un futuro con ella. Y ahora, ¿qué confrontación, divorcio o un intento de salvar el matrimonio? Ella no sabía la respuesta. Por ahora, decidió simplemente observar, reunir información, ver cuán seria era su relación. Esa noche Tomás regresó tarde, como había prometido. Elena se hizo la dormida. Le oyó desvestirse en silencio en la oscuridad, tumbarse con cuidado a su lado, intentando no despertarla. Siempre tan atento, incluso cuando la engañaba. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como de costumbre. La tortilla francesa con jamón era la favorita de Tomás. Hablaron del tiempo, de los planes para el fin de semana, de la nueva exposición en el museo de la ciudad. La conversación habitual de un matrimonio, como si nada hubiera cambiado. «Hoy pareces tranquila», observó Tomás, terminándose el café. «Va todo bien». «Solo cansada», respondió Elena, evitando su mirada. «¿No has dormido bien? Quizá deberías ir al médico. Últimamente te quejas mucho de insomnio». «Qué preocupación, qué hipocresía», tal vez dijo. «Veremos cómo sigue a partir de ahora». Después de que Tomás se fuera, Elena decidió continuar su vigilancia. Volvió a usar su pase, pero esta vez fue directa al Departamento de Biotecnología Molecular. La cuarta planta la recibió con una limpieza estéril y olor a antiséptico. Los laboratorios estaban detrás de paredes de cristal, un diseño moderno que pretendía simbolizar la transparencia de la actividad científica. Vio a Tomás en uno de los laboratorios. Estaba junto a un microscopio anotando algo en un portapapeles. A su lado trabajaba Clara con una bata blanca, y el pelo recogido en una coleta. Parecían el equipo científico perfecto. Elena se escondió tras la esquina, cuando Tomás levantó la vista. No podía arriesgarse a que la vieran. Unos minutos después, vio que Tomás y Clara salían del laboratorio, y se dirigían a un despacho con un cartel que decía: «Dr. Tomás Vargas, jefe de departamento». La puerta se cerró tras ellos. Elena se acercó, pero no se oía nada. Dudó, debía intentar espiar. Pero en ese momento, un hombre con bata de laboratorio salió de un despacho vecino y la miró sorprendido. «¿Puedo ayudarla?», le preguntó. «Busco a mi marido, el doctor Vargas», respondió Elena, intentando mantener la naturalidad de su voz. Quería darle una sorpresa. «Ah, señora Vargas». El hombre sonrió. «Tomás está reunido con la Dra. Montero en este momento. Están trabajando en un proyecto muy importante. ¿Quiere esperar en el salón? ¿Puedo acompañarla?» «Gracias, pero creo que volveré en otro momento», dijo Elena. «No quiero distraerle de su trabajo. Dígale que he pasado por aquí». «Vale, claro», asintió el hombre. Elena se alejó rápidamente, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara.
¿Qué estaba haciendo espiando a su propio marido como una celosa obsesiva? Pero no había otra salida. Debía saber la verdad, toda la verdad. De vuelta en casa decidió revisar el teléfono de Tomás más a fondo. El día anterior se había dado cuenta de que tenía instalada una aplicación de mensajería encriptada. Tal vez era allí donde se había estado comunicando con Clara. Tuvo suerte. Tomás se había duchado esa noche y había dejado el teléfono en el dormitorio. Elena lo desbloqueó rápidamente. La contraseña no había cambiado en años, la fecha de su boda, y abrió la aplicación. La correspondencia con Clara estaba allí mismo, sin ocultar ni borrar. O Tomás confiaba demasiado en que Elena nunca revisaría su teléfono o ya no le importaba. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. No puedo esperar a mañana. Te echo de menos cada minuto, Clara. Yo también. Se hace insoportable fingir estar en casa. Tomás, ¿cuándo se lo vas a decir, Clara? Pronto. Tengo que elegir el momento adecuado. No será fácil, Tomás. Lo comprendo. Pero quiero estar contigo de verdad, sin todos los secretos, Clara. Y lo estarás, te lo prometo. Tomás. Elena sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Él iba a dejarla. Esto iba en serio. No solo una aventura. No solo atracción física, sentimientos de verdad. Devolvió el teléfono a su sitio cuando oyó que se cerraba el agua de la ducha. Cuando Tomás entró en el dormitorio, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar absorta en un libro. ¿Qué estás leyendo?, preguntó él, secándose el pelo con una toalla. La nueva novela de Sombras del ayer, respondió ella, mostrándole la portada. Es muy adictiva. Me alegro de que te guste, dijo Tomás, poniéndose una camiseta. Probablemente trabajaré un poco más durante un tiempo. Tenemos un gran avance en la investigación. No queremos perder el impulso. Claro, asintió Elena. No te quedes hasta muy tarde. Le sonrió la misma sonrisa de hacía 15 años cuando se conocieron. Pero ahora no era solo para ella. Tomás se marchó al estudio, y Elena siguió mirando la página del libro, incapaz de ver las palabras. Su mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos. Su primera cita, la proposición de matrimonio junto al lago, la luna de miel en Italia, la compra de esta casa, las largas veladas junto a la chimenea, los viajes que habían hecho juntos, los planes para el futuro. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes, y ella no sabía qué hacer a continuación. Al día siguiente, Elena decidió cambiar de táctica. En lugar de seguir a su marido, empezó a reunir información sobre Clara Montero. Las redes sociales arrojaron pocos resultados. Clara no era muy activa en Internet, y prefería las plataformas profesionales para los académicos. Pero incluso allí, Elena encontró unas cuantas fotos de conferencias científicas, con Tomás y Clara, de pie, uno al lado del otro, claramente disfrutando de la compañía del otro. Elena también se fijó en otra cosa. Clara siempre iba impecablemente vestida, con un maquillaje y un peinado perfectos. Todo lo contrario que la propia Elena, que en los últimos años había dejado de preocuparse mucho por su aspecto, creyendo que después de tantos años de matrimonio ya no era importante. Quizás se trate de eso la novedad, la juventud, la belleza de Clara. O estaban realmente unidos por la ciencia, por intereses comunes que ella y Tomás nunca habían tenido. Aquella noche, durante la cena, Elena decidió poner a prueba una teoría. Estaba pensando en invitar a uno de tus colegas a cenar el sábado, dijo con indiferencia. Hace mucho tiempo que no tenemos invitados. Tomás se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿A quién querías invitar, exactamente? No lo sé. Se encogió de hombros Elena. Quizá a esa nueva biotecnóloga de la que hablabas. Clara Montero, creo. La reacción fue inmediata. Leve pánico en los ojos, tensión en los hombros. No creo que sea una buena idea, dijo con demasiada rapidez. Ella y yo estamos muy ocupados con el proyecto. Quizá en otra ocasión. Lo que tú digas. Elena sonrió, como si no se hubiera dado cuenta de nada. Solo pensé que estaría bien conocer a tus nuevos colegas.
Tomás se relajó visiblemente cuando ella no insistió. La conversación derivó hacia otros temas, pero Elena obtuvo la confirmación de sus sospechas. Tomás temía la colisión de las dos mujeres de su vida. Por la noche despierta, Elena repasaba mentalmente sus opciones. Podía montar un escándalo, podía pedir el divorcio, podía intentar recuperar a su marido, pareciéndose a su nueva aventura, pero ninguna de esas opciones le parecía correcta. Algo le decía que siguiera mirando. Algo estaba mal en esta historia. Algún elemento le faltaba. Al día siguiente, Elena volvió al centro de investigación, esta vez con más cautela. Encontró un rincón tranquilo en la cafetería, desde donde podía observar la entrada del edificio, y esperó. Al anochecer vio salir juntos a Tomás y Clara. Subieron al coche de Tomás, el sedán plateado que tanto le gustaba, y se marcharon. Elena subió rápidamente a su coche, y lo siguió manteniendo las distancias. Se dirigieron a un pequeño restaurante, a las afueras de la ciudad, el mismo La Cepa Oscura, cuyo recibo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Tomás. Elena aparcó en la acera de enfrente, y observó cómo entraban cogidos de la mano. No lo siguió. En lugar de eso, hizo unas cuantas fotos y condujo hasta su casa. Necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. En casa, Elena abrió una botella de vino, un tinto caro, que ella y Tomás guardaban para ocasiones especiales. Si esta no era una ocasión especial, ¿cuál lo era? El final de su matrimonio, el final de 15 años juntos. Bebió una copa, luego otra. Su mente se fue despejando poco a poco. Tomás no solo salía con Clara, sino que estaba completamente enamorado de ella, y a juzgar por los informes, iba a abandonar a la familia. Elena siguió analizando la situación. Cuando Tomás llegó a casa, ya entrada la noche, ella dormía, o fingía dormir. Se desnudó en silencio, y se tumbó a su lado, manteniendo las distancias, incluso mientras ella dormía. Por la mañana, durante el desayuno, Elena notó que Tomás estaba más nervioso de lo habitual. Revolvía distraídamente el café, miraba el teléfono cada pocos minutos, y evitaba mirarla. ¿Vas a volver pronto a casa hoy?, preguntó ella. No lo sé, respondió inseguro. Puede que llegue tarde. Estamos en la fase final de un experimento. Ya veo, asintió Elena. También llegaré tarde a la redacción. No me esperes para cenar. Era mentira. No tenía planes para esa noche, pero quería darle espacio a Tomás, ver qué hacía, pensando que no había nadie en casa. Cuando se marchó, Elena volvió a abrir el portátil y siguió buscando información sobre Clara. Encontró un artículo sobre un reciente avance científico en biotecnología molecular que mencionaba tanto a Tomás como a Clara. Realmente estaban trabajando en algo importante. Podría ser solo una relación de trabajo que cruzó la línea, una pasión basada en intereses intelectuales compartidos, o algo más profundo. Elena recordó su última conversación real con Tomás, hacía unos meses antes de que ella hubiera empezado a notar el cambio. Habían hablado del futuro, de la posibilidad de volver a intentar tener un hijo. Tomás había parecido interesado, pero no demasiado entusiasmado. Ahora entendía por qué. Al anochecer, Elena había tomado una decisión. No haría una escena. No exigiría explicaciones. Todavía no. Observaría, reuniría información, y esperaría el momento oportuno. Tomás tramaba algo. Podía sentirlo, y tenía que estar preparada. Llamó a Tomás sobre las 6 de la tarde. Voy a quedarme hasta tarde en la redacción, le dijo. No me esperes levantada. Fete a la chama. De acuerdo, respondió él, y ella pudo notar el alivio en su voz. No trabajes demasiado. Después de la conversación, Elena condujo hasta su casa, pero no entró. Aparcó en una calle cercana y esperó. Si su corazonada era cierta, Tomás aprovecharía su ausencia. Y efectivamente, hacia las 8 de la tarde, se detuvo un coche. Tomás salió, abrió la puerta del acompañante, y Clara bajó del coche. Entraron juntos en la casa. Elena se sentó en el coche, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su marido había metido a su amante en casa, a su dormitorio, iba a acostarse con ella en su cama.
Podría haber irrumpido, pillarles juntos y montar una escena, pero algo la contuvo. Su intuición le decía que siguiera observando. Algo iba mal. Algún detalle se le escapaba. Pasó cerca de una hora. Las luces de la casa estaban encendidas en la planta baja en el salón. Luego se encendió la luz de la cocina. Habían cenado juntos, bebido vino, discutido cómo deshacerse de la molesta esposa. El pensamiento surgió de repente, pero de algún modo no parecía absurdo. Tomás era un científico que trabajaba con sustancias peligrosas. Tenía acceso a laboratorios, a productos químicos. Y si no es demasiado, Tomás no era capaz de algo así. ¿O lo era? Elena no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el coche, pero cuando Clara por fin salió de casa, ya había anochecido. Tomás la acompañó hasta el coche, y se dieron un largo y apasionado abrazo. Luego Clara se marchó, y Tomás volvió a entrar. Elena esperó otra media hora, y luego entró en silencio en la casa por la puerta trasera. Tomás estaba en el estudio. Pudo oírle hablar por teléfono. Se deslizó hasta el dormitorio. Se desnudó rápidamente, y se metió en la cama, fingiendo estar dormida. Al cabo de un rato, Tomás subió, se desnudó en silencio, y se tumbó a su lado. Olió un perfume desconocido, pero fingió no darse cuenta. Al día siguiente, Elena continuó su investigación. Empezó a revisar discretamente las pertenencias de Tomás, sus papeles, sus registros. No encontró nada sospechoso, excepto la correspondencia con Clara, que ya había visto. Por la noche, cuando Tomás estaba en la ducha, volvió a mirar su teléfono. Un nuevo mensaje de Clara. Mañana a las 3. ¿Estás seguro de que no volverá antes? Respuesta de Tomás. Estoy seguro. Tiene una reunión con su editor. Nunca vuelve antes de las 5 en días como hoy. Elena sintió un escalofrío en su interior. Habían planeado una reunión en su casa mañana, en un momento en que se suponía que debía estar en el trabajo. Bueno, tendría una sorpresa para los dos. La mañana del miércoles recibió a Elena Vargas con cielo gris y llovizna. El tiempo le sentaba de maravilla. Durmió mal, despertándose al menor susurro, repitiendo en su cabeza la conversación que había escuchado y los mensajes que había leído. Tomás se había levantado antes de lo habitual. Elena le oyó ducharse y bajar a la cocina. El olor a café recién hecho llegó hasta el dormitorio. Se levantó despacio, se puso la bata y se acercó a la ventana. El coche de Tomás seguía aparcado en la entrada. Qué raro. Los miércoles solía marcharse a primera hora. Había reuniones semanales en el laboratorio. Bajó las escaleras. Tomás estaba sentado a la mesa de la cocina, inmerso en la lectura de una revista científica. Buenos días, dijo Elena, intentando mantener la normalidad en su voz. Buenos días, respondió él, levantando la cabeza. ¿Qué tal has dormido? No muy mal, mintió ella. ¿No tienes reunión hoy? Una ligera pausa antes de contestar. Apenas perceptible, pero Elena se fijaba ahora en esos detalles. Cancelada, dijo Tomás. La dirección del centro está en una conferencia en Chicago. Pensé en trabajar desde casa. Hoy te reúnes con el editor, ¿no? Otra mentira. No había ninguna reunión con el editor programada para hoy, pero Elena asintió. Sí, a las 2. No volveré hasta las 5. Estupendo, sonrió Tomás. Aprovecharé el silencio entonces para trabajar en el artículo. Tengo mucho material que organizar. Elena se sirvió una taza de café y se sentó frente a su marido. Desayunaron en relativo silencio, intercambiando solo frases ocasionales sobre el tiempo y las noticias. Tomás parecía relajado, pero Elena anotó pequeños signos de tensión. Golpeaba la mesa con los dedos, miraba con frecuencia el reloj. Voy a hacer la maleta, dijo, terminando de desayunar. Tengo que pasarme por la redacción, antes de la reunión. Claro, asintió Tomás. Nos vemos esta noche. Elena subió al dormitorio, se duchó y eligió cuidadosamente su ropa. Un traje gris oscuro, austero pero elegante. Quería estar impecable para el enfrentamiento que se avecinaba. Se maquilló con más cuidado que de costumbre y se peinó con un estilo sencillo pero elegante.
Una vez abajo se despidió de Tomás, que ya se había instalado en el despacho con un portátil y un montón de papeles. La saludó, sin apartar los ojos de la pantalla. Elena salió de casa, subió a su coche y se marchó. Pero en lugar de dirigirse al centro, condujo unas manzanas y se detuvo en un callejón tranquilo. Allí permaneció sentada durante una hora consultando el correo electrónico en su teléfono y respondiendo a mensajes de trabajo. Luego, regresó con cautela, aparcando en una calle cercana, donde su coche no pudiera verse desde las ventanas de la casa. A las 2:15, se detuvo un coche plateado. De él salió Clara Montero, vestida con un elegante vestido burdeos y un abrigo negro. Llevaba el pelo suelto y un maquillaje ligero pero impecable en el rostro. Parecía la modelo de la portada de una revista de moda. Elena observó desde la esquina de la casa de enfrente cómo Clara subía al porche y llamaba al timbre. Tomás abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando en la puerta principal. Se abrazaron en el umbral y luego desaparecieron dentro de la casa. Elena esperó otros 15 minutos. Necesitaba darles tiempo para que se relajaran, para que creyeran que estaba a salvo. A las 2:30, se acercó sigilosamente a la casa, por la parte de atrás, utilizando la llave de la puerta trasera, que Tomás había olvidado a menudo que existía. Al entrar en la casa oyó voces en el salón. La risa de Clara, la voz grave de Tomás, el sonido de vasos llenándose. Estaban bebiendo vino. A media tarde, Elena respiró hondo y se recompuso. Luego entró decidida en el salón, como si acabara de volver de la calle. «Tomás», gritó, aunque sabía perfectamente dónde estaba. Se hizo un silencio sepulcral. Luego se oyeron pasos apresurados. Tomás apareció en la puerta, con una expresión de auténtica sorpresa y alarma en el rostro. «Elena, ¿qué estás? Creía que tenías una reunión». Cancelada en el último momento, se encogió de hombros, pasando junto a él hacia el salón. El editor se puso enfermo. Decidí irme a casa y trabajar en la reseña en silencio. Entró en el salón y vio a Clara congelada en el sofá, con un vaso de vino en la mano. La joven parecía confusa, casi asustada. «Oh, tenemos compañía». Elena fingió sorpresa. «Lo siento, no lo sabía». Tomás tosió tratando de ocultar su confusión. «Sí, ella es la doctora Clara Montero, una colega mía. Estamos discutiendo los resultados del estudio». «Clara, esta es mi mujer Elena. Encantada de conocerla», dijo Clara levantándose torpemente del sofá y tendiéndole la mano. Su voz sonaba anormalmente alta. Elena estrechó la mano extendida y observó que Clara tenía la palma fría y húmeda. «Lo mismo digo», respondió con una sonrisa que esperaba que pareciera sincera. «Tomás me contó muchas cosas sobre vuestro trabajo juntos». Era mentira. Tomás apenas mencionaba a Clara en sus conversaciones, pero la joven se relajó al oír aquellas palabras. «Solo cosas buenas, espero», dijo con una risita nerviosa. «Por supuesto», asintió Elena. «Dice que eres una científica brillante». Tomás cambió la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de cómo reaccionar ante aquella extraña situación. Finalmente tosió y dijo: «Elena, ¿por qué no te unes a nosotros? Estábamos hablando de un nuevo método de fusión». «Me encantaría», respondió ella, sentándose en la silla frente al sofá. «Aunque me temo que no entenderé gran cosa de vuestra conversación». Tomás parecía cada vez más confuso. Estaba claro que este escenario no entraba en sus planes. Clara le lanzaba miradas interrogantes, pero él evitaba mirarla. «Creo que prepararé café», dijo al fin. «Clara, ¿te gusta el latte, verdad?» «Sí, gracias», asintió ella, todavía insegura. «Elena, café de filtro», como siempre respondió ella. «Sin azúcar». Tomás asintió y desapareció. En la cocina se oyó el ruido de la cafetera. Elena y Clara se quedaron solas en incómodo silencio. «¿Así que llevas mucho tiempo trabajando con mi marido?», preguntó Elena, intentando que la pregunta sonara como una charla normal. «Unos 8 meses», respondió Clara, arreglándose el pelo con un gesto nervioso. «Desde que entré en el centro de investigación,
¿Y cómo trabajáis juntos? Muy productivo. Clara tomó un sorbo de vino, evitando una mirada directa. El doctor Vargas es un científico de talento y un gran líder. Sí, Tomás es un apasionado con su trabajo, dijo Elena con una leve sonrisa. A veces creo que ama más a la ciencia que a las personas. Clara tarareó insegura, claramente insegura de cómo responder a aquel comentario. Tomás volvió con una bandeja que contenía 3 tazas de café. Latte para Clara, dijo, colocando una taza delante de la joven. Un café de filtro para Elena y un expreso para mí. Elena notó que las manos de su marido temblaban ligeramente al dejar las tazas. Nervioso, no era propio de Tomás, normalmente tan sereno y tranquilo. Gracias, querido, dijo tomando su taza. Tomás se sentó junto a Clara en el sofá, manteniendo una distancia decente, pero Elena pudo ver lo tensos que tenía los hombros. ¿Por dónde íbamos?, preguntó, volviéndose hacia Clara pero mirando su taza. En la síntesis de un nuevo compuesto, respondió ella, lanzando una rápida mirada a Elena. Pero quizá podamos posponer esta conversación. No quisiera aburrir a tu mujer con términos científicos. Oh, no te preocupes por mí, objetó Elena con una sonrisa. Estoy acostumbrada a que Tomás hable un idioma que solo entienden los científicos. Continúa, por favor. Se llevó la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. En su lugar, aspiró el aroma del café y percibió un extraño y tenue olor químico. No el olor habitual del café, sino algo más, algo raro. Elena dejó cuidadosamente la taza sobre la mesa, sin tocar el contenido. Tomás y Clara empezaron a discutir algún detalle científico, utilizando términos que a Elena no le decían nada, pero ella se dio cuenta de que ambos hablaban demasiado rápido, como si trataran de llenar una pausa incómoda, y ambas miraban de vez en cuando su taza sin tocar. Lo siento, os interrumpo un momento, dijo Elena poniéndose en pie. Tomás, ¿puedes enseñarme los documentos del banco que llegaron ayer? No los encuentro. Tomás puso cara de sorpresa. ¿Qué documentos? No he visto ninguno. Los que están en la cómoda del dormitorio, dijo Elena, con insistencia. Es importante. Necesito ver los detalles antes de llamar al banco. Tomás se levantó de mala gana. Discúlpame un momento, Clara, dijo. Sigue tomándote el café. Ahora vuelvo. Claro, asintió ella. Pero Elena notó la preocupación en sus ojos. En cuanto salieron del salón, Tomás agarró a Elena del brazo. ¿Qué está pasando, Siseo? ¿Qué documentos? Necesito hablar contigo a solas, respondió ella, con la misma tranquilidad. ¿Qué hace en nuestra casa, Tomás? El rostro de él se tensó. Ya te lo he dicho. Estamos hablando de trabajo. Tenemos un gran avance en la investigación. No me mientas, lo interrumpió Elena. Lo sé todo, sobre vosotros dos. He visto los mensajes de tu teléfono. Tomás se puso pálido. ¿Has mirado mi teléfono? Su voz sonó indignada y asustada al mismo tiempo. Y tú me estás engañando en nuestra propia casa, replicó ella. ¿Qué es peor? Se quedaron en el pasillo mirándose el uno al otro. 15 años de matrimonio. Y aquí estaban como extraños, intercambiando acusaciones en susurros, mientras la amante de su marido estaba sentada en el salón. Hablaremos de esto más tarde, dijo Tomás al fin. Ahora no es el momento. Estoy de acuerdo, replicó Elena, con inesperada calma. Pero yo no me voy a ninguna parte. Este es mi hogar. Tomás pareció como si quisiera objetar, pero cambió de opinión. De acuerdo, dijo. Volvamos, y por favor, no montemos una escena. Clara no tiene nada que ver con esto. Elena casi se rió de lo absurdo de aquella afirmación. Por supuesto, dijo secamente. Yo seré la hospitalaria. Volvieron al salón. Clara seguía sentada en el sofá, pero parecía aún más tensa. Su latte estaba intacto, al igual que el café de filtro de Elena. Siento el contratiempo, dijo Tomás, volviendo a sentarse en el sofá. Solo ha sido un pequeño malentendido. No es nada, contestó Clara, con una sonrisa tensa. Quizá debería irme.
Seguro que tenéis mucho de qué hablar. No, no, dijo Tomás demasiado deprisa. Ya casi hemos terminado con el papeleo. No pasa nada. Elena se recostó en la silla y miró su taza de café. Volvió a notar un extraño brillo en la superficie de la bebida, como una película aceitosa que no debería estar allí. El café está frío, dijo. Creo que voy a preparar uno nuevo. ¿A alguien le pasa lo mismo? Yo acabo de empezar a beberme el mío, dijo Clara rápidamente, aunque su taza estaba intacta. Voy a por más postre, dijo Tomás, de repente poniéndose en pie. Deberíamos tener tarta de cerezas en la nevera. Es una idea estupenda, asintió Elena. Te echaré una mano. Salieron juntos hacia la cocina. Tomás abrió la nevera y sacó la tarta, mientras Elena empezaba a juguetear con la cafetera. ¿Para qué es el nuevo café?, preguntó Tomás, sin mirarla. El tuyo aún no está frío. Sabe raro, mintió ella demasiado amargo. Tomás se quedó inmóvil un momento, y luego siguió cortando la tarta. Podría añadir azúcar, sugirió. No, prefiero hacer otro, insistió Elena. Anda, enseguida te lo traigo todo. Tomás dudó, pero luego asintió, y salió de la cocina cargando platos de tarta. En cuanto se perdió de vista, Elena cogió rápidamente las dos tazas, la suya y la de Clara, que había traído discretamente, y las cambió. Luego volvió al salón llevando las dos tazas. Pensé que también se te había enfriado el latte, dijo poniendo la taza delante de Clara. Lo he calentado un poco. Oh, gracias, dijo Clara sorprendida, cogiendo la taza. Eres muy amable. Tomás miró a Elena con extrañeza, pero no dijo nada. Repartió platos de tarta y volvió a sentarse en el sofá. Entonces, dijo, tratando de sonar despreocupado. ¿Dónde estábamos? En el nuevo complejo, le recordó Clara, llevándose la taza a los labios el de las inusuales propiedades neurotrópicas. Tomó un sorbo de café, y Elena notó cómo Tomás se tensaba observando atentamente a la joven. Demasiado. Sí, así es, dijo, sin apartar los ojos de Clara. Hemos descubierto que afecta a ciertos receptores del cerebro, provocando, de repente, Clara dejó la taza sobre la mesa, derramando parte del café. Le temblaba la mano. Lo siento, dijo, y Elena notó que su voz sonaba extraña, como si le costara pronunciar las palabras. Ya no me encuentro bien. Tomás se quedó helado, con el rostro pálido. ¿Qué quieres decir con no me encuentro bien?, Clara preguntó, y Elena pudo oír el pánico mal disimulado en su voz. Tengo la cabeza mareada. Intentó incorporarse Clara, pero se tambaleó y volvió a caer sobre el sofá. ¿Y mi lengua? Extraña. Se llevó la mano a la boca, como si comprobara si la lengua seguía allí. Sus pupilas se dilataron, su mirada se desenfocó. Tomás. ¿Qué está pasando?, luchó con cada palabra. Tomás se levantó de un salto y corrió hacia ella. Clara, Clara. La agarró por los hombros mirándola a la cara. ¿Me oyes? La joven intentó asentir, pero su cabeza cayó hacia atrás con desgana. Sus labios empezaron a ponerse azules. Su respiración se volvió agitada. Ya no puedo sentir las manos, dijo Clara, con dificultad, mirándose los dedos con una expresión de horror en el rostro. Elena observó en silencio cómo se intensificaban los síntomas. Sabía que debería sentir terror-pánico, pero en lugar de eso, sintió un extraño entumecimiento, como si estuviera viendo una película, en lugar de observar la vida real. Clara intentó decir algo de nuevo, pero lo único que salió de su boca fue un graznido ininteligible. Su cuerpo empezó a temblar primero levemente, luego cada vez con más violencia. Tomás se volvió para mirar a Elena con una mirada de horror inconfeso en los ojos. El tiempo parecía haberse detenido en el salón de la casa de los Vargas. Clara seguía temblando en el sofá, con la respiración cada vez más errática, y las pupilas dilatadas hasta el punto de engullir casi por completo el iris. Tomás, susurró Elena. ¿Qué está pasando? Tomás no respondió. Comprobó frenéticamente el pulso de Clara. Luego le levantó los párpados y la miró a los ojos. Le temblaban las manos, y su rostro palidecía hasta alcanzar una blancura antinatural.
El teléfono soltó por fin. Necesito un teléfono. Elena le tendió en silencio el móvil. Tomás lo cogió y marcó el número de emergencias. Ambulancia, dijo con una voz irreconocible, aguda y áspera. La mujer está enferma. Parece un envenenamiento o una reacción alérgica. La dirección. Dictó rápidamente la dirección de su casa, y luego escuchó las instrucciones del operador, asintiendo con la cabeza. Sí, consciente, pero con dificultad para hablar. Convulsiones, respiración agitada, pupilas dilatadas. No sé qué causó la reacción. Estábamos tomando un café. Su mirada se desvió hacia Elena y luego hacia Clara. Elena vio un destello de comprensión en sus ojos, luego de horror, y finalmente, algo parecido a la rabia. Date prisa, por favor. Terminó la llamada y tiró el teléfono al sofá. Clara emitió un extraño gorgoteo. Tomás se arrodilló a su lado sosteniéndole la cabeza. Aguanta, Clara, dijo suavemente acariciándole el pelo. La ayuda está en camino. Todo va a salir bien. Elena se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Una parte de ella aún se negaba a comprender la realidad. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, intentaba envenenarla, matarla en su propia casa, con una sonrisa en la cara. La otra parte, la más racional, ya estaba analizando la situación. ¿Qué había en el café? ¿Alguna droga experimental del laboratorio? ¿Un veneno mortal? ¿O algo diseñado para incapacitarla temporalmente? ¿Qué ocurre? Tomás preguntó en voz baja, pero con firmeza. Tomás le lanzó una mirada de tal odio que Elena retrocedió involuntariamente un paso. Tú, empezó, pero se detuvo cuando Clara dejó escapar otro resuello. Necesita ayuda, dijo Elena. ¿Qué le pasa? Tomás no contestó y se concentró en Clara. Le tomó el pulso, la respiración, las pupilas, y le susurró algo tranquilizador. Le temblaban las manos y le corría el sudor por la frente. Elena nunca lo había visto así, descontrolado, muerto de miedo. Afuera sonaron sirenas. Elena corrió hacia la puerta y la abrió de par en par. Por aquí, dijo, señalando el salón. La mujer no está bien. Posiblemente la hayan envenenado. 2 hombres con chalecos de color naranja chillón entraron rápidamente en la casa, llevando equipo médico. El tercero, un hombre mayor, se quedó junto a Elena. ¿Sabe qué puede haber causado esta reacción?, preguntó. No, respondió Elena intentando hablar con calma. Estábamos tomando un café. Mi marido es científico, quizás sepa algo más. El paramédico asintió y se dirigió rápidamente a la sala de estar, donde sus colegas ya estaban examinando a Clara. Tomás se quedó cerca respondiendo a las preguntas del segundo paramédico. No sé exactamente qué le causó la reacción, dijo tenso. Probablemente una alergia a algo del café. O trabajamos con diferentes sustancias en el laboratorio. Quizá algún tipo de contaminación. ¿No tiene ningún síntoma?, preguntó el paramédico, comprobando las pupilas de Clara. No estoy bien. Tomás parecía confuso con la mirada perdida entre Clara y Elena. Los paramédicos inyectaron rápidamente a Clara algún tipo de medicamento con una jeringuilla y luego le conectaron una máscara de oxígeno. La subieron a una camilla y la llevaron a la ambulancia. ¿Vienes con nosotros?, le preguntó uno de los paramédicos a Tomás. Sí, asintió y se volvió hacia Elena. Voy con ella. Ya hablaremos más tarde. Elena vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones. Miedo, ira, confusión y algo más, a lo que no podía poner nombre. Por supuesto, respondió rotundamente. Llámame cuando tengas noticias. Tomás asintió y siguió rápidamente a los paramédicos fuera de la casa. Elena se quedó sola en el salón, escuchando el lejano aullido de las sirenas de la ambulancia. El silencio que se había hecho desde su partida parecía ensordecedor. Elena bajó lentamente hasta el sofá donde Clara acababa de tumbarse. Las tazas de café seguían sobre la mesa, el expreso sin tocar de Tomás, el latte casi lleno de Clara y su propio café de filtro. Las miró, y de pronto le asaltó un terrible pensamiento. ¿Y si el veneno estaba en todas las tazas?
¿Y si Tomás planeaba matarla a ella y a Clara? No, eso era absurdo. ¿Por qué iba a matar a Clara? Estaba claramente enamorado de ella, preocupado por ella. Así que el veneno solo estaba en una copa la que había preparado para Elena. La comprensión de ese hecho la golpeó con renovada fuerza. Su marido realmente quería matarla. No solo para asustarla o herirla, para matarla, para quitársela de encima para siempre. Elena sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Se precipitó al cuarto de baño, y apenas tuvo tiempo de inclinarse sobre el retrete antes de vomitar. Su cuerpo se estremeció, y un sudor frío le recorrió la frente. Cuando se le pasó el ataque, se hundió en el suelo apoyándose en la fría pared. ¿Qué hacer a continuación? Llamar a la policía. ¿Pero qué pruebas tenía? Solo tazas de café intercambiadas y su palabra contra la de un científico respetado. Sería suficiente. Tenía que pensar ordenar sus ideas, pero ahora estaba abrumada por un shock puro y duro. El hombre que amaba el hombre en quien confiaba la quería muerta. Era demasiado para comprenderlo. Elena se obligó a levantarse y volvió al salón. Recogió las tazas de café y las llevó a la cocina. Sin vaciar el contenido, las colocó con cuidado en recipientes de plástico y las guardó en un rincón del frigorífico. Serviría de exposición en caso necesario. Luego subió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama e intentó poner en orden sus pensamientos. El teléfono que tenía en la mano sonó haciéndola estremecerse. El número del hospital. Diga, contestó con cautela. Señora Vargas. La voz era profesionalmente neutra. Soy el doctor Silva, del Hospital Givau de Monchi. Su marido me ha pedido que le diga que la paciente ha sido trasladada a la UCI. Está en estado crítico pero estable. Gracias, dijo Elena. Mi marido se queda con la paciente. Dijo que se quedaría esta noche. Por supuesto que lo hizo. Está preocupado por su amante, no por la esposa que intentó matar. Ya veo, respondió Elena. Gracias por la información. Apagó el teléfono y se quedó largo rato mirando el espacio que tenía delante. Las imágenes se agolpaban en su cabeza. Tomás, sonriéndole y tendiéndole una taza de café. Tomás, mirando horrorizado a Clara que empezaba a mostrar síntomas de envenenamiento. Tomás lanzándole una mirada de odio. Siempre fue así, capaz de asesinar, o había cambiado algo. Cuando había ido tan mal su matrimonio, que la muerte de su esposa se había convertido para él en una solución aceptable. Elena no conocía las respuestas a esas preguntas. Lo único que sabía era que nunca volvería a sentirse segura acerca de él. La noche fue larga y dolorosa. Elena no podía dormir repitiendo constantemente en su cabeza los acontecimientos del día. Cada susurro le aceleraba el corazón. ¿Y si Tomás volvía y decidía terminar lo que había empezado? Pero la casa permanecía silenciosa y vacía. La mañana trajo otra llamada del hospital. La señora Vargas. Otra vez, el doctor Silva. El estado de la paciente se ha estabilizado, pero sigue inconsciente. Su marido me ha pedido que le diga que vendrá a casa hacia el mediodía para recoger algunas cosas y hablar con usted. A Elena se le revolvió el estómago de miedo. No quería ver a Tomás. No quería estar a solas con él. Pero al mismo tiempo quería respuestas. Gracias, dijo. Te espero. Pasó la mañana tratando de asearse. Se duchó, se puso ropa limpia, se obligó a comer una tostada, aunque no pudo tragar ni un bocado. A las 12:30 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Tomás tenía un aspecto horrible, pálido, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Entró en la casa, sin mirar a Elena, y fue directamente a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió todo, y finalmente se volvió hacia su mujer. ¿Cómo está?, preguntó Elena de pie en la puerta. Estable, respondió Tomás con voz ronca, pero inconsciente. Los médicos no saben si tendrá secuelas a largo plazo. Una pesada pausa se interpuso entre ellos. ¿Qué ha pasado, Tomás?, preguntó Elena en voz baja. ¿Qué había en el café? Elena entrecerró los ojos. Sabes perfectamente lo que ha pasado, dijo. Y había una furia mal contenida en su voz.
¿Cambiaste las tazas? Sí, confirmó Elena con calma. Las cambié, porque noté un brillo extraño en el café y un olor extraño, y vi lo nerviosa que estabas al entregármelo. Tomás guardó silencio, con el rostro convertido en una máscara. ¿Qué había en el café? Tomás, repitió ella. Nada. Se dio la vuelta, dejando el vaso en el fregadero. Te lo estás inventando. Probablemente Clara se envenenó accidentalmente con algo en el trabajo. Estamos tratando con sustancias peligrosas, y todas provocan estos síntomas. Elena no se echaba atrás. Tomás, mírame a los ojos y dime que no intentabas envenenarme. Él no pudo soportar mirarla. Desvió la mirada. Tengo que coger mis cosas, dijo rodeándola. Me vuelvo al hospital. Tomás. Ahora no. Elena le espetó por encima del hombro. No estoy de humor para esta conversación. Subió las escaleras, y pronto ella lo oyó pasearse por el dormitorio recogiendo sus cosas. Elena se hundió en una silla extrañamente entumecida. La negación de Tomás solo la hizo estar más segura de que realmente quería matarla. 15 minutos después, bajó con una pequeña bolsa. Me quedaré en el hospital hasta que Clara mejore, dijo dirigiéndose a la puerta. Entonces hablaremos. Tomás, lo detuvo Elena en la misma salida. Sé lo que hiciste y sé por qué. Pero lo que no entiendo es por qué así. ¿Por qué no el divorcio? Se quedó inmóvil sin volverse. No sabes nada, dijo en voz baja. Y tú no entiendes nada. Con esas palabras, salió de la casa, dando un portazo. Elena oyó que el coche arrancaba y se alejaba. Se quedó sola, con la pesada sensación de que su matrimonio no solo había terminado, sino que se había convertido en algo de pesadilla que jamás podría creer. Su marido, el hombre en quien más confiaba, la quería muerta. La conmoción que había sentido desde el envenenamiento de Clara estaba dando paso poco a poco a otro sentimiento, una fría determinación. No dejaría que Tomás se saliera con la suya, no permitiría que volviera a amenazar su vida. Pero primero necesitaba pruebas irrefutables de lo que había ocurrido en su salón. El hospital de la ciudad de Valdemonte zumbaba como una colmena alborotada. Las enfermeras correteaban por los pasillos. Los médicos se inclinaban sobre los historiales de los casos. Los familiares de los pacientes charlaban ansiosamente en las salas de espera. Pero para Elena Vargas, todos esos sonidos sonaban como si llegaran a través del agua, amortiguados, distantes y reales. Se sentó en la dura silla de plástico de la sala de espera, agarrando un vaso de papel con café frío. Había decidido ir al hospital después de que Tomás se marchara, no por su marido ni por Clara, sino para que los médicos le dijeran la verdad. Necesitaba oír el diagnóstico de los profesionales, no del hombre que había planeado su asesinato. Señora Vargas. Un joven médico con bata blanca se acercó a ella. Soy el doctor Fuentes, jefe de toxicología. Su marido me ha dicho que venía. Elena se levantó estrechando la mano que le tendía. ¿Cómo está la señorita Montero?, preguntó, tratando de mantener una voz neutra. Estable pero grave, respondió el médico, haciéndole un gesto para que lo siguiera. La hemos puesto en coma inducido para reducir la actividad cerebral y evitar daños mayores. Caminaron por un largo pasillo, pasando por habitaciones con las puertas entreabiertas, detrás de las cuales se veían las figuras de los pacientes y del personal de enfermería. Su marido nos ha dado alguna información sobre la sustancia que envenenó a la señorita Montero, continuó el doctor Fuentes. Pero aún no tenemos la imagen completa. Dice que es un compuesto experimental en el que trabajaban juntos. Sí, algo relacionado con la biotecnología molecular, asintió Elena, intentando parecer un poco confusa. La verdad es que no sé mucho al respecto. A Tomás no le gusta hablar de su trabajo en casa. El doctor suspiró. Nos plantea ciertas dificultades. Hemos tomado muestras de sangre y realizado pruebas toxicológicas estándar, pero no muestran ningún veneno conocido. Solo podemos mantener las funciones vitales del paciente y esperar que los efectos de la toxina remitan con el tiempo. Se detuvieron frente a la UCI. A través de la pared de cristal,
Elena pudo ver el rostro pálido de Clara, el cuerpo enredado en tubos los monitores, mostrando las constantes vitales. Tomás estaba sentado junto a la cama, con la cabeza inclinada y agarrando la mano inerte de su amante. La policía ya ha estado aquí, dijo el doctor Fuentes, en voz más baja. Siempre vienen en casos de envenenamiento por una sustancia desconocida. Es el procedimiento habitual. Elena se puso tensa. ¿Y qué han dicho? Nada definitivo todavía. Tomaron declaración a su marido. Pidieron muestras de la sustancia para analizar. El doctor Vargas prometió proporcionárselas desde el laboratorio. Elena asintió, tratando de ocultar su emoción. La policía podría ayudar si supiera toda la verdad. Pero les diría Tomás que iba a envenenar a su mujer. No lo creo. ¿Podría hablar con él?, preguntó ella. Por supuesto. El doctor Fuentes abrió la puerta de la habitación. Pero no por mucho tiempo, por favor. El paciente necesita descansar, incluso en coma inducido. Elena entró en la habitación. Tomás levantó la cabeza al oír sus pasos. Su rostro parecía demacrado con ojeras. No parecía sorprendido de verla. «¿Has venido?», dijo en voz baja. «Por supuesto», contestó Elena, deteniéndose junto a la cama. «¿Cómo se encuentra?». «Sin cambios». Tomás volvió a mirar a Clara. «Los médicos dicen que tenemos que esperar». Elena asintió, sin saber qué más decir. La situación era tan surrealista. Estaba junto al marido que había intentado matarla ayer mismo, junto a la cama de su amante, que había bebido accidentalmente el veneno destinado a ella. «La policía estaba aquí», dijo por fin. Tomás se tensó, pero asintió. Sí estaban haciendo preguntas. El procedimiento habitual en los envenenamientos. «¿Y qué les dijiste?». Le dirigió una rápida mirada. «La verdad, que no sabemos con qué la envenenaron. Tal vez algo en su café, o que se lo había traído del laboratorio en la ropa. Y lo creyeron. ¿Por qué no lo harían?». Había una sutil amenaza en la voz de Tomás. Era una explicación plausible. Elena no contestó. Había mentido a la policía. Había tergiversado su salida, y probablemente seguiría haciéndolo. «Tengo que volver al laboratorio», dijo Tomás, poniéndose en pie. «Los agentes quieren muestras de las sustancias con las que hemos estado trabajando para analizarlas. Y yo necesito ver si ha habido una fuga». «¿Puedo acompañarte?», se ofreció Elena. No respondió demasiado rápido. «Ya estaré bien por mi cuenta. Puedes quedarte con Clara si quieres». Elena notó lo nervioso que se frotaba el puño de la camisa, un viejo hábito que demostraba cuando estaba tenso o escondía algo. «De acuerdo», aceptó. «Me quedaré aquí». Tomás asintió. Lanzó una última mirada a Clara y salió rápidamente de la habitación. Elena esperó unos minutos y salió también, pero no siguió a su marido, sino que se dirigió al puesto de enfermeras. «Disculpe», se dirigió a la enfermera. «Soy la señora Vargas, la esposa del doctor Vargas. ¿Sabe si los agentes de policía siguen aquí?». La enfermera apartó la vista del ordenador. «Se fueron hace una hora», respondió, «pero dejaron un número de contacto por si había alguna información nueva». Elena dio las gracias a la enfermera y salió del hospital. Se metió en el coche y se quedó un rato con la mirada perdida. Después, arrancó el motor con decisión y se dirigió al centro de investigación. No tenía intención de entrar. Solo quería asegurarse de que Tomás había ido allí. Efectivamente, su berlina plateada estaba aparcada en el aparcamiento, así que no había mentido. Elena aparcó cerca y esperó. Media hora más tarde, Tomás salió del edificio y subió a su coche. Se dio cuenta de que no llevaba nada en las manos, ni la bolsa, ni las muestras que había prometido entregar a la policía. Era extraño. Decidió seguirle. Manteniendo una distancia de seguridad, Elena siguió el coche de su marido por la ciudad. Para su sorpresa, no se dirigía al hospital ni a su casa, sino a una zona industrial a las afueras de Valdemonte. Tomás se detuvo frente a un almacén abandonado, miró a su alrededor y entró rápidamente. Elena esperó unos minutos y se acercó con cautela al edificio. A través de una ventana sucia, vio a su marido de pie, junto a un gran barril de metal.
Vertió el contenido de algunas botellas y tubos en el barril, y luego añadió líquido de un bidón. Se oyó un silbido y salió humo del barril. Tomás dio un paso atrás y se cubrió la cara con la manga. Cuando terminó la reacción, tapó el barril, metió los botes vacíos en la bolsa y salió rápidamente del almacén. Elena apenas tuvo tiempo de esconderse tras la esquina del edificio. Oyó arrancar el motor de un coche, el crujido de los neumáticos sobre la grava, y pronto, el sonido se desvaneció en la distancia. Salió lentamente de su escondite, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Lo que acababa de ver no dejaba lugar a dudas. Tomás estaba destruyendo sustancias que podrían probar que Clara había sido envenenada con el mismo veneno que estaba destinado a ella. No había sido un accidente, ni un malentendido. Su marido realmente había querido matarla, y ahora estaba cubriendo sus huellas. Elena regresó a su coche y condujo hasta su casa. Sentía un extraño entumecimiento, como si todo aquello no le ocurriera a ella, sino a otra persona. Sus pensamientos fluían lentamente, como en una niebla. En casa subió al dormitorio de ella y Tomás, y se sentó en el borde de la cama. Desde allí podía ver su estudio al otro lado del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Se dio cuenta de que los cajones del escritorio normalmente cerrados estaban sacados y algunos papeles tirados por el suelo. La curiosidad pudo más que el miedo. Elena se levantó y se acercó al despacho. El desorden no era propio del pedante Tomás. Era evidente que buscaba algo con prisa. Entró con cautela y miró a su alrededor. Sobre el escritorio había una carpeta abierta con el proyecto Thanatos escrito en la portada. Elena se agachó y empezó a mirar los documentos. Eran registros científicos, fórmulas gráficos, tablas con los resultados de los experimentos. La mayor parte le resultaba incomprensible, pero algunas frases le llamaron la atención. El compuesto demuestra una elevada neurotoxicidad a dosis mínimas. Síntomas: mareos, alteraciones del habla, debilidad muscular, paro respiratorio a dosis altas, problema sabor metálico, característico y ligero olor químico. Es necesario desarrollar un agente enmascarante. Elena pasó la página y se quedó paralizada. Había un plan escrito con la pulcra caligrafía familiar de Tomás. 1. Preparar la dosis. 2. Elegir un día en que esté sola en casa. 3. Añadir al café té. El sabor amargo enmascara el regusto. 4. Proporcionar una coartada reunión de trabajo. 5. Eliminar todo rastro de la sustancia de la casa. Era ella, Elena. No había duda. Tomás estaba planeando metódicamente su asesinato. Hizo una foto de las páginas con su teléfono y luego devolvió con cuidado la carpeta a su sitio. La cabeza le daba vueltas de asombro y horror. El hombre con quien había vivido 15 años, el hombre en quien confiaba más que nadie en el mundo, estaba planeando su muerte a sangre fría como un experimento científico. Ahora Elena se daba cuenta de que no había sido una decisión espontánea. No era el resultado de una rabia repentina o de un fallo de juicio. Tomás había ideado deliberadamente el plan, preparado el veneno, pensado en cómo cubrir sus huellas. Y si no se hubiera dado cuenta del extraño brillo del café, si no hubiera olido el inusual olor, si no hubiera cambiado las tazas, ahora ella, y no Clara, estaría en el hospital, o ya, en el depósito de cadáveres. Elena volvió al dormitorio y empezó a hacer las maletas. Quedarse en casa con un hombre que quería matarla era una locura. Se llevaría lo imprescindible y buscaría una habitación de hotel hasta que decidiera qué hacer a continuación. Mientras metía la ropa en la bolsa, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Por la ventana, vio a Tomás salir del coche y dirigirse hacia la casa. Sus movimientos eran bruscos, tensos, nada que ver con su habitual paso mesurado. Elena cerró rápidamente el bolso y bajó las escaleras. Se reuniría con él en el salón, sin demostrar que sabía la verdad, no hasta que hubiera decidido cómo proceder. Tomás entró en la casa. Se quedó inmóvil un instante al verla, y luego asintió. «No estás en el hospital», dijo.
Llevo allí un tiempo, replicó Elena, intentando mantener la normalidad en su voz. ¿Cómo está Clara? Sin cambios. Tomás fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Los médicos no saben cuánto tiempo estará inconsciente. ¿Y la policía? ¿Les has dado muestras para que las analicen? Se quedó inmóvil un momento y luego asintió. Sí, por supuesto, harán pruebas. Pero dudo que encuentren algo definitivo. Podría haber sido una contaminación aleatoria del laboratorio. Mentira. Elena sabía que había destruido las sustancias, pero asintió fingiendo creerlo. Espero que se mejore, dijo. Es terrible lo que ha pasado. Sí lo es, repitió Tomás sin mirarla. Volveré al hospital dentro de una hora. Tengo que ducharme y cambiarme. Subió las escaleras, y pronto Elena oyó el ruido del agua. Cogió rápidamente su bolso. Escribió una nota rápida. Necesito tiempo para pensar. Me pondré en contacto. Y salió de casa. Subió al coche, sacó el teléfono y abrió las fotos que había hecho el plan de asesinato escrito de puño y letra por su marido, la prueba de sus intenciones. Elena arrancó el coche y se detuvo en la entrada. Ahora lo sabía con certeza. Su marido quería matarla, y no había sido un accidente, un malentendido o un error de juicio. Era un plan frío y calculado. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Valdemonte, prometiendo lluvia. Elena Vargas estaba sentada en la pequeña cafetería, frente a la comisaría, armándose de valor para dar un paso decisivo. Delante de ella había una taza de té frío que no había tocado. Tras una noche en el hotel, en la que apenas había dormido, había tomado una decisión definitiva. No podía permitir que Tomás se saliera con la suya. Había intentado matarla. Podría volver a intentarlo. Y quién sabe si Clara habría sido su única víctima. Un hombre capaz de planear el asesinato de su propia esposa, a sangre tan fría, es un peligro para la sociedad. Elena abrió su teléfono y volvió a mirar las fotos de las páginas de la carpeta del proyecto Thanatos. Pruebas irrefutables de que Tomás había planeado su muerte. Respiró hondo, pagó el té y se dirigió decidida a la comisaría. En la recepción la esperaba un joven agente, al que explicó el motivo de su visita. Me gustaría hablar con el detective encargado del caso del envenenamiento de Clara Montero, dijo Elena. Tengo información que puede ser importante para la investigación. El agente asintió. Le pidió que esperara y desapareció tras la puerta. Regresó unos minutos después, acompañado de un hombre alto, vestido con un estricto traje. Señora Vargas. El hombre le tendió la mano. Soy el detective Víctor Salas. Estoy a cargo del caso de la señorita Montero. Pase a mi despacho. Elena lo siguió a través del ruidoso espacio abierto, hasta un despacho pequeño, pero ordenado. El detective le indicó que se sentara y tomó asiento frente a ella. «¿Ha dicho usted que tenía información sobre el caso?», comenzó. «Le escucho». Elena respiró hondo y comenzó su relato. Sus sospechas sobre la aventura de Tomás y Clara, cómo los había sorprendido juntos en su casa, el extraño brillo y olor del café, cómo había cambiado de taza. Habló despacio, intentando no omitir ningún detalle importante. «Está diciendo que su marido intentó envenenarla, pero que envenenó accidentalmente a su colega», preguntó el detective cuando terminó. «Sí», asintió Elena, «y tengo pruebas». Sacó su teléfono y mostró al detective imágenes de páginas del expediente de Tomás. «Es un plan de asesinato escrito de puño y letra por mi marido», dijo. «Lo encontré ayer en el despacho de Tomás». El detective Salas escrutó las fotografías con el rostro serio. «Se trata de acusaciones graves, señora Vargas», dijo finalmente. «Enviaré agentes a su casa para que lo comprueben. También organizaré un registro del laboratorio de su marido, pero para eso necesitaremos una orden judicial». «Entiendo», asintió Elena. «¿Y ahora qué hago?» «Será mejor que no vuelva a casa», aconsejó el detective. «Si sus sospechas son ciertas, su marido podría ser peligroso. Quédese en el hotel
y deme una dirección para que podamos ponernos en contacto con usted. Elena anotó el nombre y la dirección del hotel donde se alojaba. Luego, tras dudar un poco, añadió: «Hay algo más. Ayer vi a Tomás destruyendo unas sustancias en un almacén abandonado de una zona industrial. Creo que eran las mismas muestras que prometió entregar a la policía». El detective Salas frunció el ceño. «¿Puede enseñarme el lugar?» «Sí, claro. Entonces, hagamos lo siguiente. Le tomaré declaración ahora, y luego mi colega y yo iremos a ese almacén. Usted vuelve al hotel y espera noticias nuestras». «Trato hecho». Elena asintió, sintiéndose a la vez aliviada y ansiosa. El proceso se había puesto en marcha. No había vuelta atrás. Tras tramitar la solicitud, regresó al hotel y pasó varias horas angustiosas esperando noticias. El teléfono estaba en silencio, y a cada minuto que pasaba, aumentaba la ansiedad. ¿Y si la policía no encontraba pruebas suficientes? ¿Y si Tomás había destruido todas las pruebas? ¿Y si tenía que volver a la casa del hombre que quería matarla? Finalmente, hacia el anochecer sonó el timbre. «Señora Vargas, detective Salas, tenemos buenas noticias. Tenemos una orden para registrar su casa y el laboratorio de su marido. Y ya hemos encontrado algunas pruebas». «¿Qué pruebas?». El corazón de Elena se aceleró. «En el despacho de su marido hemos encontrado el expediente que mencionó y en su laboratorio restos de una sustancia que creemos que coincide con la encontrada en la sangre de la señorita Montero. También encontramos residuos químicos en el almacén que mencionó que están siendo analizados». «¿Y Tomás?», preguntó Elena. «Lo hemos detenido para interrogarlo», respondió el detective. «Lo niega todo, por supuesto. Afirma que fue un envenenamiento accidental y que usted le está tendiendo una trampa por celos. Pero las pruebas dicen lo contrario». «¿Y ahora qué?». «Le acusaremos de intento de asesinato», dijo el detective, «y le aconsejo que no se vaya a casa todavía». «¿Por si acaso?». «Por supuesto», asintió Elena. «Gracias, detective». Después de la conversación, se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente entumecida. Tomás había sido detenido. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, estaba acusado de intento de asesinato. Parecía irreal, como un mal sueño. Los días siguientes pasaron como un borrón. Elena prestó declaración. Habló con el abogado que le había recomendado el detective Salas y trató de poner orden en su vida de repente patas arriba. Tomás quedó en prisión preventiva. El juez se negó a concederle la libertad bajo fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de que intentara destruir las pruebas restantes o influir en los testigos. Una semana después llegaron noticias del hospital. Clara Montero había recuperado el conocimiento. Su estado había mejorado tanto que los médicos habían decidido sacarla del coma inducido. El detective Salas acudió inmediatamente para tomarle declaración y llamó a Elena esa misma tarde. La señorita Montero pudo hablar, aunque con dificultad. Informó. «Confirmó lo que usted dijo sobre haber estado en su casa ese día y que el doctor Vargas sirvió café. También dijo que no recordaba el momento en que usted supuestamente cambió de taza, pero que recordaba haberse sentido repentinamente enferma después de tomar un sorbo de café». «¿Conocía ella los planes de Tomás?», preguntó Elena. «Ella lo niega», respondió el detective. «Dice que se quedó de piedra cuando descubrió que la habían envenenado con una sustancia de su laboratorio, que no podía creer que el doctor Vargas pudiera hacer algo así. Pero no creo que esté diciendo toda la verdad. Hay pruebas de que su relación era más que colegial». «Lo sé», dijo Elena en voz baja. «Eran amantes. En cualquier caso, su testimonio refuerza nuestro caso contra su marido», concluyó el detective, «especialmente cuando se combina con las pruebas que encontramos». Pasaron otros 15 días. El estado de Clara seguía mejorando, aunque los médicos advertían que podía tener secuelas neurológicas a largo plazo. Seguía teniendo problemas de habla y coordinación, pero podía moverse con ayuda y estaba claramente consciente. Los fiscales decidieron acusar a Tomás no solo de intento de asesinato de Elena, sino también de lesiones graves a Clara y obstrucción a la justicia por destruir pruebas en el almacén.
La víspera de la vista preliminar de Elena, el detective Salas telefoneó. Señora Vargas, tengo noticias. Clara Montero ha accedido a declarar contra su marido. ¿Qué ha dicho Elena?, preguntó. Que el doctor Vargas había estado planeando su asesinato durante meses, que discutieron la posibilidad de usar una neurotoxina experimental en la que estaban trabajando, que él le había hablado de los problemas de tu matrimonio y que un divorcio sería demasiado caro y escandaloso para su reputación. Elena sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Así que todo este tiempo, mientras ella había estado intentando salvar su matrimonio, Tomás había estado planeando su asesinato, hablándolo con su amante, calculando la dosis del veneno. ¿Para qué? Para evitar el proceso de divorcio. Su abogado fue informado, continuó el detective, y tengo que decir que ha hecho una diferencia. Ahora, se inclinan por un acuerdo. ¿Y eso qué significa? Que su marido se declarará culpable, a cambio de una sentencia reducida. Nos ahorra a todos un largo juicio, y usted no tendrá que testificar en la corte. ¿Cuál es la sentencia?, preguntó Elena. El fiscal sugiere entre 10 y 15 años de cárcel, dijo el detective. Teniendo en cuenta la gravedad del delito y la premeditación, es bastante justa. Al día siguiente, en el tribunal de Valdemonte, Tomás Vargas se declaró culpable de todos los cargos. Se mantuvo erguido, mirando fijamente al frente, con el rostro pálido y agotado tras semanas en la cárcel. Elena estaba sentada en las últimas filas de la sala, observando el proceso. Había llegado tarde a propósito, para no tener que encontrarse con la mirada de Tomás. Ahora, al contemplar su figura desplomada, sintió una extraña mezcla de emociones: amargura, ira, decepción, y en algún lugar profundo, compasión por el hombre, que había cometido un error tan terrible, y había arruinado no solo su vida, sino la suya propia. El juez fijó una fecha provisional para la sentencia dentro de 15 días, y dio por concluida la vista. 2 semanas después, el juez dictó la sentencia oficial de 12 años, en una prisión de máxima seguridad. Tomás la escuchó sin emoción aparente. Solo asintió levemente cuando el juez terminó de hablar. Tras la vista, Elena salió del juzgado sintiéndose extrañamente ligera. Todo había terminado. Tomás había recibido el castigo que merecía. Ahora podía empezar a rehacer su vida. Lo primero que hizo fue solicitar el divorcio, un trámite que, dadas las circunstancias, no era más que una formalidad. Luego, puso a la venta la casa que compartían. No podía imaginarse vivir en un lugar donde alguien había intentado matarla. El trabajo se había convertido en su salvación. El director del periódico donde publicaba sus críticas de cocina se mostró comprensivo con su situación y le ofreció unas vacaciones. Pero Elena se negó. Necesitaba algo en lo que ocupar sus pensamientos, y escribir críticas de restaurantes era lo que mejor se le daba. Un mes más tarde, encontró un piso pequeño, pero acogedor en otra parte de la ciudad, y se mudó con sus pocas pertenencias personales. Todo lo que le recordaba a su vida con Tomás, lo dejó en la vieja casa. Dejó que los nuevos propietarios decidieran qué hacer con ello. Un día, paseando por el parque, se encontró con el doctor Fuentes, el mismo que había estado tratando a Clara en el hospital. «Señora Vargas, ¿cómo se encuentra?» «Mejor, gracias», respondió Elena, con una leve sonrisa. «¿Y cómo está Clara Montero?» «Sigue en el hospital. No le dieron el alta hace 15 días», dijo el médico. «Se está recuperando bien, aunque todavía tiene algunos problemas con la motricidad fina, pero teniendo en cuenta lo que podría haber sido, es un milagro». Elena asintió. Clara era más feliz que ella en ese sentido. Le habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de volver a empezar, aunque con limitaciones. «¿Y cómo está usted?», preguntó la doctora Fuentes. «Lo estoy llevando bien día a día», respondió Elena. «A veces es duro, pero sobreviviré». «De eso no me cabe duda», sonrió el médico. «Es usted una mujer fuerte, señora Vargas». Esta conversación tenía una extraña forma de animarla. «Sí lo es. Ha sobrevivido a traiciones, intentos de asesinato, divorcios, litigios y sigue viviendo.
6 meses después del juicio, Elena estaba sentada en su nuevo piso, trabajando en una crítica de un nuevo restaurante que había abierto en el centro de Valdemonte. Era la primera crítica que escribía con verdadero placer en mucho tiempo. Su vida empezaba a adquirir un nuevo ritmo, una nueva estructura. Había adquirido el hábito de salir a correr al parque por las mañanas. Se había apuntado a un curso de cocina. Había retomado el contacto con amigos a los que apenas había visto durante los últimos años de su matrimonio. A veces tenía pesadillas. Tomás, tendiéndole una taza de veneno su propio funeral, que él organizaba con fingida pena en el rostro. Pero esas noches eran cada vez menos frecuentes. La vida continuaba, y poco a poco, Elena se dio cuenta de que lo peor había pasado. Estaba libre, no solo del marido que había intentado matarla, sino también de la relación tóxica que la había envenenado lentamente a lo largo de los años. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo en sus propios términos, e iba a aprovechar al máximo esa oportunidad. El eco de una traición nunca desaparece por completo, pero con el tiempo deja de ser un sonido ensordecedor para convertirse en un leve susurro que te recuerda lo fuerte que eres. Elena descubrió que la vida, como la buena cocina, requiere paciencia, los ingredientes adecuados y el inmenso valor para desechar lo que está en mal estado. Sobrevivir a la oscuridad no solo la hizo intocable ante la mentira, sino que le enseñó a saborear su propia libertad con una intensidad que nadie, ni siquiera el hombre que intentó arrebatársela, podría destruir jamás. Y así, con el sabor amargo ya borrado de sus labios, se sirvió una nueva taza de café, esta vez solo para ella.